Continuamos ahora con la segunda parte de nuestro análisis de este artículo escrito por Alejandro Rivas sobre la revelación, inspiración, infalibilidad y también la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a empezar ahora entonces con el tercer punto que tiene que ver con la infalibilidad. Ahora, él en su artículo, Alejandro Rivas, acusa a los evangélicos de inventar el término inerrancia. Él dice lo siguiente: curiosamente, el término inerrancia que los evangélicos hemos heredado del fundamentalismo teológico no aparece en la Biblia. Así que da a entender que la razón principal o una de las razones principales por la cual él rechaza esta palabra inerrancia, no la acepta, es porque no está en la Biblia. Pero enseguida, él reconoce que la palabra infalible tampoco está en la Biblia. Él escribe lo siguiente: la Biblia no dice de sí misma que sea infalible, sino que se trata de una deducción lógica sobre la base de la doctrina de la inspiración. Si Dios ha inspirado la escritura y Dios no puede fallar, por consiguiente, la Biblia no falla. Ahora, lo curioso es que por un lado él rechaza la palabra inerrancia por no estar en la Biblia, pero sí acepta la palabra infalible, que tampoco está en la Biblia. Así que en el mejor de los casos hay aquí una contradicción interna, ¿no es cierto? Porque la verdad es que ambas palabras, tanto inerrancia como infalibilidad, son una deducción lógica que proviene del concepto de la revelación de Dios sumado a la inspiración de las Escrituras, que resulta que la Biblia no puede tener errores porque es una revelación de Dios sumado a que Dios inspiró a los autores para que escriban lo que Dios quería revelar. Así que bajo esa premisa, ambas palabras son ciertas: inerrancia e infalible. Así que, ¿por qué rechaza uno y acepta lo otro? Claramente no tiene que ver con el hecho que no esté en las escrituras. Además, él distorsiona el problema, me parece. Escuchemos otra vez lo que él escribe. Para el fundamentalismo, la Biblia es verdadera, incluso en materia científica, por lo que siempre existirá la tendencia, según él, religiosa, a invadir otros campos epistémicos. Lo que le está diciendo es que los pastores y teólogos siempre van a querer meter la Biblia, la teología, en física, biología, etcétera. Invadir otros campos epistémicos del estudio de la realidad, menospreciando el saber siempre que parezca contradecir la letra de la Biblia. Así que según él argumenta, falsamente me parece, pero él argumenta de que evangélicos, si toman la Biblia como inerrante en todo, aún en hechos históricos o científicos que la Biblia podría mencionar, entonces, según él, nosotros menospreciamos el saber humano. Pero la respuesta es la siguiente: no se trata simplemente de que nosotros evangélicos creamos que la Biblia, un libro humano, sea verdadero. Eso no es el asunto. El asunto es que Dios es verdadero. Ahí está la verdadera confrontación, no entre un libro religioso, la Biblia, y lo que dice la ciencia, sino Dios, el autor de la Biblia, frente a la ciencia, una actividad humana. En esencia, la pregunta que tenemos que contestar todos, incluyendo Alejandro Rivas, al final es la siguiente: ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? En cualquier tema.
No solo el tema de la ciencia, también la ética, la salvación y temas incluso como la resurrección. Porque el argumento de Alejandro Rivas es que la Biblia nunca debe confrontar lo que dice la ciencia, porque eso es meter el elemento religioso en un área epistemológica, la ciencia, a la que la Biblia no compete. Ahora, él podría hablar solo de ciencia, pero en realidad abarca mucho más. Por ejemplo, según la Biblia, el universo fue creado. Es decir, hubo un momento en que Dios creó el mundo material. Ahora, ¿qué dice el saber científico? ¿Qué dice la cosmología? Bueno, los científicos argumentan al revés, que el universo nunca tuvo un comienzo. La materia, lo menos. Empezó, sí, con un Big Bang, pero el Big Bang era materia ya existente. Así que la ciencia afirma que la materia es eterna. Dios dice, la materia fue creada. La pregunta es, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a la ciencia? Otro ejemplo. Un hombre llamado Jesús de Nazaret fue crucificado y murió. Al tercer día resucitó. Eso dice Dios en los evangelios. Ahora, el científico que comenta, el científico comenta que una vez que el cuerpo ha fallecido, el corazón ha dejado de latir, la sangre ha dejado de fluir. Lo que va a pasar con ese cuerpo es, se va a empezar a degenerar. En 3 días, el cuerpo se endurece y todos los órganos empiezan a degenerarse. Por lo tanto, una vez que eso pasa, es imposible que la persona pueda volver a vivir. Así que aquí está la pregunta. ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios o a la ciencia? Ahora, si el evangélico afirma, voy a creer en Dios, que Dios tiene el poder para resucitar a Jesús de Nazaret, eso no significa lo que Alejandro quiere dar a entender que estamos queriendo hacer. No significa que ahora el creyente va a meter la Biblia en toda la biología y que ningún biólogo puede estudiar biología sin hacer referencias cruzadas a las escrituras. Y que el teólogo se va a meter en todo el ámbito de la biología. Eso no es cierto. Estamos hablando simplemente del tema de la resurrección de Jesús de Nazaret. Y aunque a Alejandro Rivas no le guste, nuestra posición como evangélicos es que aunque la ciencia, el saber científico, niegue rotundamente la posibilidad de la resurrección, preferimos creerle a Dios, que Él sí resucitó a Jesús de entre los muertos. Obviamente esa resurrección significa que en términos de la biología de ese hombre Jesús de Nazaret, algo extraordinario ocurrió para que resucitara. Algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia no podría analizar porque es un acto de Dios. Este es el asunto. ¿A quién le vamos a creer? Por eso el evangélico insiste en creerle a Dios, aunque la ciencia niegue algunas cosas como la resurrección o el inicio del universo o lo que sea. Aquí hay el dilema para el humanista, porque si vamos a aceptar lo que dice Alejandro Rivas, que hay la posibilidad de encontrar contradicciones y errores en la Biblia. Si eso fuera algo real, la pregunta que procede es la siguiente.
¿quién tiene la autoridad para decidir qué es un error o qué es una contradicción? Y obviamente la respuesta tendrá que ser la razón humana. Ahora, enseguida que nos otorgamos el derecho como seres humanos de imponer mi razón sobre lo que Dios dice, sobre la revelación divina, estamos quitando de la Biblia su autoridad y nos estamos haciendo jueces de la revelación de Dios. Y francamente, hay bastante orgullo al pensar que yo como ser humano, con mi razonamiento, puedo ir a un relato de los evangelios, digamos un relato en Mateo que parece contradecir un relato en Lucas, y que yo, 2000 años después del evento, tengo el derecho de decir o Mateo o Lucas, uno de los dos está en error, porque hay una contradicción. Me parece que es mucho orgullo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no viví esa experiencia. Yo no estuve ahí en el primer siglo para ver lo que pasó y por lo tanto poder decir uno u otro está en error. Que yo no entienda y que piense que hay una contradicción es una cosa, pero lo más probable es que hay datos que yo no sé que explicarían y resolverían esa aparente contradicción. Me parece que es pecar de orgullo pensar que yo con mi razonamiento, nada más, 2000 años después del evento, yo me otorgue el derecho de juzgar la palabra de Dios, señalar una contradicción que no se puede resolver, por lo tanto, o Mateo o Lucas están en error y por lo tanto no puedo decir que la Biblia es inerrante porque yo he encontrado ese error. ¿Y cuántos errores más? Me parece que aquí hay un gran problema del humanismo, de pensar que yo en el siglo XXI tengo el derecho de afirmar errores y contradicciones en el texto bíblico, simplemente porque con mi limitado conocimiento de los eventos no puedo explicar una aparente contradicción. Hay una enorme diferencia entre una aparente contradicción y una verdadera contradicción. 2000 años después del evento, lo único que yo puedo afirmar es que hay una aparente contradicción. Si fuéramos más humildes, estaremos dispuestos a reconocer que como yo no viví, yo no estuve hace 2000 años viendo el evento, yo no me atrevería a decir hay un gran error aquí porque hay una contradicción real. Me parece que hay que examinar con mucho más cuidado este tema de contradicciones y errores. Continúa Alejandro Rivas escribiendo. Por otro lado, es posible creer que las afirmaciones de la Biblia se limitan únicamente a materia religiosa. Es lo que él quiere decir. Que la Biblia solo se limita a materia religiosa. Eso es lo infalible. Porque según él, es dudoso que la Biblia haya sido inspirada para ser un manual de ciencia. Obviamente que no, la Biblia no es un manual de ciencia. Antes bien, su contenido principal y esencial es la salvación. Muy cierto. El tema central de la Biblia es la salvación, no es un manual de ciencia. Pero ¿quién está diciendo que es un manual de ciencia? ¿Quién está diciendo que la Biblia es un manual para biología o la botánica o la física o la geología? Nadie está diciendo eso. Alejandro Rivas se inventa un problema para luego mostrar
que ese problema es inválido y por lo tanto, según él, ha comprobado que la Biblia tiene errores. Pero no puedes inventar un problema falso y afirmar que los evangélicos creen algo que no creemos. Ahora, para Alejandro Rivas, él afirma que los redactores de la Biblia estaban limitados por sus contextos, ¿ok? Eso es lo que él básicamente dice. Los pobres autores no pudieron hacer otra cosa que escribir con sus contextos limitados. Por lo tanto, el mismo Alejandro Rivas reconoce que ni lo que ellos escribieron sobre la salvación es confiable. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento hay un texto que indica que para pedir el perdón de los pecados en la ley de Moisés había que ofrecer un sacrificio y derramar sangre. Alejandro Rivas diría, Dios nunca pidió eso, porque Dios no es un Dios de ira que va a pedir la muerte de alguien antes de poder perdonar. No dice Alejandro Rivas. Ahí está la limitación del autor. El autor mal entendió lo que Dios estaba diciendo y escribió este relato de los sacrificios, porque en su contexto las demás religiones pedían eso, los demás dioses pedían sacrificios. Así que el autor del Antiguo Testamento, limitado por su contexto, afirma algo que Dios en realidad nunca quiso. Porque según Alejandro Rivas, Dios jamás va a pedir la muerte de alguien antes de perdonar el pecado. Pero aquí lo que Alejandro Rivas realmente lo que está queriendo es lo siguiente. Él quiere quitar la primera afirmación que él hizo, que la Biblia sea un manual de ciencia. Él quiere quitar eso. Pero no contento con afirmar que la Biblia no es un manual de ciencia, lo que él como un truco de magia quiere hacer sacando debajo de la manga este naipe, él quiere quitar también lo segundo, que tampoco es un manual infalible sobre la salvación. Me explico. Si él logra convencernos que en términos de ciencia, digamos, en cuanto a la creación del universo, en cuanto a la creación de Adán y Eva. Si en esas áreas la Biblia está equivocada por el factor humano y el contexto en que vivió el autor que limitaba su conocimiento. Si aceptamos eso, entonces Alejandro Rivas está listo para presentar la segunda cosa que también hay que aceptar, es que en el asunto del perdón de los pecados, el autor del Antiguo Testamento también estaba limitado. Y luego Alejandro Rivas lo va a extender al Nuevo Testamento, argumentando que los apóstoles heredaron del Antiguo Testamento esta idea equivocada de que Dios exige un sacrificio antes de perdonar, y por lo tanto los apóstoles también estaban equivocados, y la presentación de Cristo como entregando su vida a favor de los pecadores para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, él también diría, eso es erróneo, que Dios está dispuesto a perdonarnos y no necesita que su Hijo haya muerto por nuestros pecados. Pueden ver cómo él empieza con algo que parece inofensivo, argumentando, bueno, la Biblia no es un manual de ciencia, pero ese no es su interés verdadero. Su interés verdadero es socavar la confiabilidad de la Biblia en temas también éticos y de la salvación. Aunque trate de negarlo y pretenda negarlo, esa es la conclusión inescapable de la postura si es que aceptamos que la Biblia tuviera errores en algún campo de conocimiento. Por eso Alejandro Rivas afirma, de esta manera, creer en la infalibilidad, pero no en la inerrancia,
tiene como consecuencia encarnar un cristianismo amigo del saber y del conocimiento científico. Suena lindo, ¿no es cierto? Qué linda postura él pretende tener aquí. Tener un cristianismo que es amigo del saber y del conocimiento científico, que lejos de confundir competencias, áreas de investigación de la religión, da lugar a una interpretación dialéctica. Dialéctica significa contraponer dos posturas. También una interpretación integral, no solo religión, sino también ciencia, historia, antropología, etcétera, integrar todo, interpretándolo no solo a la luz del saber bíblico, sino también interpretando temas de la revelación de Dios a la luz de lo científico y lo filosófico. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Una interpretación dialéctica de la realidad, cualquier cosa que la Biblia trate, a la luz del saber científico y filosófico, quitaría, como acabo de explicar, del cristianismo no solo detalles de la edad de la tierra, sino también cosas como la resurrección o la vida más allá de la muerte, o que solo hay salvación en Cristo. Y al final terminarían cuestionando hasta la existencia de Dios. Porque aunque Alejandro Rivas habla de una interpretación integral, tratando de juntar la revelación bíblica con el conocimiento científico, queda claro, ¿no es cierto?, que Alejandro Rivas pone mucho más peso sobre lo científico. Y en cualquier área de la ciencia que contradice la Biblia tiene que ceder, porque si no, no somos amigos de la ciencia. No estamos tratando la ciencia en forma amigable. Y aquí está el problema. Si la ciencia dice no es posible la resurrección, habrá que reinterpretar entonces la resurrección de Cristo y afirmar que nunca ocurrió literalmente. Es un mito, una invención de los apóstoles, porque la ciencia afirma que esto es imposible. Y si queremos un cristianismo que es amable con la ciencia, hay que aceptar que la ciencia dice la resurrección de un hombre después de 3 días, imposible. Es más, ¿qué si la ciencia dice Dios no existe? Que nuestro análisis científico del mundo natural indica que podemos explicar todo sin postular la existencia de Dios. Así que la filosofía afirma Dios no existe. La ciencia afirma Dios no existe. Y siguiendo el argumento de Alejandro Rivas, si yo como cristiano, con la Biblia en la mano, me atrevo a decir, pero la Biblia afirma que Dios existe. Dirá Alejandro Rivas, no eres amigo de la ciencia entonces, no eres amigable con el filósofo, no estás respetando al filósofo. Tienes que respetar la ciencia, tienes que respetar la filosofía. Y si ellos dicen que Dios no existe, habrá que reinterpretar la Biblia para quedar bien con la ciencia. ¿Se encuentra, hermanos, a dónde va todo esto? Por eso yo dije al comienzo, Alejandro Rivas es culpable de doble discurso. Él empieza diciendo, como cristiano, yo puedo creer en la revelación, inspiración, infalibilidad y autoridad de la Biblia, cuando en realidad él no acepta ninguno de esos, porque al final la ciencia tendrá la última palabra. Punto. Y eso nos lleva al tema de la autoridad entonces. Alejandro Rivas escribe, el fundamentalismo teológico, como le encanta ese término, ¿no es cierto?, está hablando del cristianismo evangélico, lo que evangélicos han creído por 100 años en América Latina. El fundamentalismo teológico nos dice que la Biblia es la suprema autoridad, no solo para el creyente, sino para todo el mundo.
Ella encarna la verdad, independientemente se crea en ella o no. Cuando se le pregunta a un creyente influido consciente o inconscientemente por el fundamentalismo, ¿por qué la Biblia es la suprema autoridad para regir la conducta humana? Nos dirá, porque la Biblia lo dice. Uno se pregunta, ¿es cierto eso? ¿Es lo que evangélicos decimos? ¿Que para nosotros la Biblia es la autoridad porque la Biblia lo dice? ¿Qué evangélico cree eso? La respuesta del evangélico es porque Dios lo dice, no porque la Biblia lo dice. Aún el más cerrado fundamentalista del año 1910, 1920, cuando se le confrontaba con algo, lo que ese verdadero fundamentalista decía sobre cualquier tema, Dios lo dice, yo lo creo y se acabó el asunto. Pero noten, no decía, la Biblia lo dice y yo lo creo. No, Dios lo dice y yo lo creo. Eso es el corazón del fundamentalismo antiguo. Y hoy en día los evangélicos dicen eso. Dios lo dice en su palabra. Es palabra de Dios. Lo importante de la Biblia es que Dios lo dice. La Biblia no es un libro de magia. No creemos en la Biblia por la Biblia. Creemos que Dios nos ha dado la Biblia. La autoridad no radica en un libro, una colección de libros. No, la verdadera autoridad radica en Dios, el autor de los libros. Pero claro, cuando Alejandro Rivas trata el tema de revelación, no lo trata. Él salta de frente a recepción. Y por lo tanto, Alejandro Rivas no tiene una doctrina consistente de la revelación de Dios, el emisor. Ese es el problema fundamental. Y el evangélico afirma que el emisor es Dios, que Dios ha escogido el mensaje que él quiere comunicar, el código con el cual él va a comunicar el mensaje y Dios ha decidido el canal por el cual él va a revelar. Esa es la revelación. Y Dios, siendo Dios, es más que capaz de asegurar que el mensaje y el código y el canal sean tal que el receptor lo puede entender perfectamente bien. Porque de esa manera el redactor ahora va a escribir el texto bíblico, habiendo captado bien lo que el emisor Dios quiso decir. Alejandro Rivas no acepta eso. Él no acepta que Dios se reveló en tal manera y controló y guió la revelación en tal manera para asegurar que el autor, y respectivamente de su contexto y su formación, pueda entender perfectamente bien el mensaje de Dios. Hermanos queridos, si yo como misionero británico tengo suficiente inteligencia para saber que al venir de Inglaterra al Perú, no puedo hablar en inglés, porque el receptor peruano no me va a entender. Y si además de eso, yo sé que usar ejemplos británicos no le va a ayudar al receptor peruano, así que tengo que empaparme de la cultura peruana para usar cosas peruanas que el peruano va a entender. Si yo, tan limitado, soy capaz de pensar así, ¿acaso Dios no pensó así? ¿Acaso Dios no se preparó y obró en tal manera que la revelación que él dio sea perfectamente capaz de ser recepcionada por el ser humano? Eso es lo que da autoridad a la Biblia, que Dios se reveló,
que Dios controló el proceso de la revelación y Dios obró en el receptor para que el receptor entendiera lo que Dios estaba diciendo. Y luego Dios obró en tal manera, y como dice Alejandro Rivas con total veracidad, no podemos entender la psicología del autor de la Biblia, qué pasó en su mente, pero lo que sí afirmamos es que para que Dios asegure que lo que se escribiera de su revelación refleje la verdad de la revelación, Dios ayudó al autor con su espíritu para garantizar la efectividad de la redacción. Por eso la Biblia tiene autoridad. No porque la Biblia lo dice, sino porque Dios ha obrado en tal manera que da a la Biblia una autoridad que ningún otro libro tiene en todo el mundo. Esa es la autoridad para nosotros de la palabra de Dios. Ahora, Alejandro Rivas, lo que él dice es lo siguiente. Él afirma que nosotros estamos usando un argumento circular. Escuchemos lo que él dice. Si además se le pregunta a este supuesto fundamentalista, es decir, a los evangélicos, si se le pregunta, ¿cómo sabes que lo que dice la Biblia es válido? Nos dirá, porque al haber sido dada por Dios, es la suprema autoridad. Y él comenta, ese argumento es completamente circular. Bueno, Alejandro Rivas tiene el derecho de catalogar este argumento como él bien parece. Pero cuando vamos a la Biblia, el argumento circular, según Alejandro Rivas, que él trata en esta forma, resulta ser exactamente el argumento apostólico. Un ejemplo tenemos en Hebreos, el capítulo 6. Si tienen sus Biblias a la mano, será bueno que miren un momento Hebreos capítulo 6. Leamos del versículo 3 en adelante, a ver si podemos captar la manera que el autor apostólico de esta carta piensa, argumenta. Dice en versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa, ok, aquí tenemos una revelación de parte de Dios. Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Ok? Así que Dios revela a Abraham esta promesa de bendecirlo y de darle una gran descendencia. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham al final alcanzó la promesa. Ahora comenta el autor, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahora noten esta conclusión. Por lo cual, aquí está la conclusión, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Lo que el autor está diciendo es lo siguiente. ¿Cómo sabemos que nuestra salvación está segura? ¿Cómo sabemos que lo que la Biblia dice es cierto? Bueno, dice el autor, sigamos el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa. Y porque es Dios quien le hizo la promesa, por lo tanto, esa promesa tiene validez, porque Dios la da. Ahora, esa es una suerte de
argumento circular que Alejandro Rivas menosprecia. Pero es exactamente lo que el autor está diciendo. ¿Cómo sé que lo que Dios dice en su palabra es verdad? Respuesta, porque viene de Dios. ¿Cómo sé que viene de Dios? Porque está redactado en la Biblia. Ahora, Alejandro Rivas dice es un argumento circular. Pues bien, es el argumento del autor de Hebreos. Y es el argumento a lo largo de las Escrituras. El Señor Jesús, ¿por qué creyó que lo que Moisés escribió del matrimonio, por ejemplo, Adán y Eva, ¿por qué creyó Cristo que, que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabía que la Biblia lo dice? Porque está en la Biblia. Ahora, Alejandro Rivas menospreciaría ese argumento, lo tilda de circular, pero es como Cristo pensaba. Es la respuesta que Cristo daría. Si le preguntamos a Cristo, ¿cómo sabes que lo que dice en Génesis 3 es válido? El Señor Jesús diría, porque al haber sido dado por Dios, Génesis 3, esa es la suprema autoridad. Si no le gusta ese argumento a Alejandro Rivas, es su problema. Pero es como Cristo razonaba, como los apóstoles razonaban. Y por eso como evangélicos razonamos así también, porque es la forma en la que la Biblia se presenta a sí misma. Ahora, comparen eso con el argumento de Rivas. Vamos a escuchar la respuesta que Rivas daría a esta pregunta. Él escribe, ¿cómo respondería yo? Dice él. Si alguien me preguntara por qué considero que la Biblia tiene autoridad para mi vida. Aquí está su respuesta. Contestaría de la siguiente manera. Creo en la Biblia como revelación, aunque en realidad nunca explica esto, pero lo afirma. Creo en la Biblia como revelación, porque su contenido conecta de manera efectiva con lo más profundo de mi ser. Noten eso. Esa es su explicación. Él cree en la revelación por su experiencia personal, porque su contenido conecta de manera efectiva con lo más profundo de mi ser y ha influido poderosamente en mí para creer en un Dios. ¿Ya? Noten, creer en un Dios, no creer en Dios. Continúa. Creo que ella, la Biblia, es inspirada porque a pesar de que se trata de un testimonio antiguo, de quienes a través de sus propios medios captaron una experiencia de Dios, tiene algo valioso que decirme que ningún otro libro o saber no religioso puede decirme. Ahora, noten eso. Él dice, la Biblia me puede decir de algo que cualquier otro libro no religioso puede decirme. Es decir, cuando leo física o biología o geología, esos libros no me ayudan en nada para mi vida personal. Ah, pero cuando leo la Biblia, por ser un libro religioso, escrito antiguamente por personas que captaron algo de Dios, por eso yo creo que la Biblia tiene autoridad para mi vida. ¿Y qué del musulmán? ¿O qué del Corán para Alejandro Rivas? Porque él no dice cree en la Biblia, punto. Él dice porque no hay otro libro no religioso. Ahora, el Corán es un libro religioso. ¿Será que Alejandro Rivas, cuando lee el Corán, tiene una experiencia espiritual similar? ¿O si Alejandro Rivas lee algún libro espiritual de el contexto hindú, podría ser que él tiene una experiencia de Dios que ese escrito hindú conecta con su ser en manera profunda? Él parece mantener abierta la posibilidad
que no solo en la Biblia, sino en muchos otros libros religiosos se podría tener la misma experiencia. Así que lo que él argumenta como a favor de la autoridad de la Biblia en su vida, él podría decir exactamente lo mismo de cualquier libro escrito por un pastor, un creyente, un musulmán, un hindú, porque lo que define para Alejandro Rivas autoridad es su experiencia personal, lo que él siente al leer ese libro. Esa es la definición de Alejandro Rivas. Continúa. Creo que la Biblia es infalible, no porque lo que no porque lo que dice su letra no tenga errores, sino porque las grandes líneas directrices. Ahora, él no explica cuáles son estas grandes líneas directrices, son grandes pensamientos. Él lo pone en forma muy genérica para que cada uno pueda tener sus propios conceptos de líneas directrices. En cuanto a la valoración del ser humano, dice Alejandro Rivas, noten lo que él dice, no solo me parecen universales, sino que advierto que continúan perennes desde hace siglos. Y es probable, noten eso, es probable que lo siga siendo por muchos siglos más. Wow. ¿Qué concepto de autoridad tiene Alejandro Rivas? En resumidas palabras, la Biblia tiene autoridad sobre mi vida, no porque lo que la Biblia es, no porque es revelación de Dios, sino porque yo, dice Rivas, yo he experimentado los efectos de su mensaje en mi ser y veo que funcionan. Aquí tenemos entonces su concepto de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad para él? Ahora, según este argumento, obviamente, la Biblia dejaría de tener autoridad para Alejandro Rivas si en algún momento en el futuro el contenido bíblico dejara de conectar poderosamente con su ser interior. Obviamente, Alejandro Rivas no puede saber de aquí en adelante qué será su experiencia de leer la Biblia. Hay la posibilidad de que en algún momento en el futuro, de repente Alejandro Rivas se da cuenta, la Biblia ya no conecta poderosamente conmigo. Y el momento que la Biblia deja de conectar poderosamente conmigo, la Biblia pierde autoridad. ¿Qué es eso? Subjetivismo. La Biblia no tiene autoridad absoluta, independiente del ser humano. No, para Alejandro Rivas, la Biblia solo tiene autoridad mientras conecte con mi experiencia. Eso básicamente es lo que Karl Barth decía. No es la postura evangélica, es una postura neortodoxa barthiana de la Biblia. Segundo lugar, según este argumento, la Biblia no tiene autoridad para una persona que no experimenta lo que Rivas experimentó. Porque si una persona, un ateo, lee la Biblia y parece ateo, la Biblia no conecta para nada con él, lo deja frío. Entonces, la Biblia no tiene autoridad. Ese es relativismo. Porque abre la puerta para que en el día del juicio final, Dios interpele al ateo diciendo, ¿y por qué no hiciste caso a lo que yo revelé en la Biblia? El ateo puede decir, porque leí la Biblia y no hubo una conexión conmigo. Y porque no hubo una conexión conmigo, no obedecí a los mandamientos. Y por lo tanto, Dios, tú no puedes juzgarme porque según mi experiencia, tú no me has hablado. No me has hablado. Porque tu revelación, la Biblia, nunca conectó conmigo.
Así que tú, Dios, no puedes juzgarme porque tú no me has hablado. La conclusión no es cierto. Eso es relativismo. Que la Biblia solo tiene autoridad para aquellos que tienen esta conexión con la Biblia. Y por lo tanto, Dios jamás podrá juzgar a ningún ser humano que no tuvo una experiencia dramática con la Biblia. Es la postura de Alejandro Rivas. Recalco lo que él dijo. Creo que la Biblia es infalible porque las grandes líneas directrices en cuanto a la valoración del ser humano no solo me parecen universales, sino que advierto que continúan perennes desde hace siglos y es probable que lo sea para muchos siglos más. Por lo tanto, claramente, para Alejandro Rivas, la Biblia no es infalible por tratarse de la revelación divina, por lo menos en parte por Dios, porque a él le parece bien lo que dice. En otras palabras, la Biblia tiene autoridad porque para Alejandro Rivas le parece bien lo que la Biblia enseña, conecta con él, es decir, él siente que lo que lee en la Biblia es exactamente lo que él cree. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la autoridad de la Biblia? Que supuestamente Alejandro Rivas está resaltando, diciendo, como buen cristiano, él está dispuesto a aceptar la autoridad de la Biblia. Porque en realidad, Alejandro Rivas solo se somete a esas partes de la Biblia que conectan con él. El árbitro final, lo que decide qué es y qué no es autoritativo, es la experiencia humana de Alejandro Rivas. Eso es humanismo. Es un intento de imponer sobre la Biblia criterios del humanismo para reducir la Biblia a un libro autoritativo, siempre en cuando yo, en mi experiencia humana, ratifique lo que dice la Biblia. Ahora, llegamos a una conclusión. Alejandro Rivas, cualquier persona que lee este artículo se da cuenta, Alejandro Rivas es un hombre inteligente y es muy hábil con palabras. Quizá ese sea el problema fundamental. Porque en la conclusión, miren lo que él dice, en la conclusión de su artículo. Ciertamente, puedo congregar con sinceridad, con coherencia y compromiso en cualquier congregación evangélica que afirma creer en sus estatutos la inspiración divina, veracidad e integridad de las Santas Escrituras, tal como fueron originalmente dadas, y su suprema autoridad en asuntos de fe y conducta, ya que sinceramente creo en estas doctrinas. Pero el análisis que hacemos indicaría que Alejandro Rivas podría afirmar que la letra de esa definición él acepta. La letra, no el espíritu, la letra. ¿Y por qué puede aceptar la letra de esta afirmación? La inspiración divina, veracidad, integridad de la Santa Escritura. ¿Por qué lo puede aceptar? Porque él, Alejandro Rivas, ha dado a esas palabras su propia significación, lo que él entiende por estas palabras. No le interesa a Alejandro Rivas lo que el autor de esta declaración de fe haya tenido en mente. Porque para cualquier evangélico, hablar de la inspiración divina y la veracidad de las escrituras y la suprema autoridad en asuntos de fe, para el autor de ese artículo, la Biblia tiene suprema autoridad, conecte o no conecte con tu profundo ser interior. Así que cuando la Biblia dice que Dios prohíbe relaciones sexuales
antes del matrimonio. Si una persona dice, bueno, eso no conecta conmigo, porque con mi enamorada yo creo que está muy bien hacerlo. Por lo tanto, esa parte de la Biblia no tiene autoridad porque no conecta poderosamente conmigo. Eso no es lo que el autor de esta declaración de fe quiso decir al hablar de la suprema autoridad en asuntos de fe. Es lo que Alejandro Rivas entiende. Lamentablemente, Alejandro Rivas fue miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Lima por años. Cuando escribió este artículo, él ya era miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Obviamente, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en su declaración de fe, jamás tiene en mente el concepto que Alejandro Rivas presenta en esta ponencia. Pero como él es hábil y él en su propia mente reinterpreta estas palabras, él dice, yo puedo congregar con sinceridad, con coherencia, con compromiso, con cualquier congregación evangélica que diga esto. Porque yo, lo que él no añade es que, porque yo he dado a estas palabras mi propio sentido. Y aunque los demás no acepten mi concepto, yo voy a estar ahí tranquilo, congregando, y voy a aprovechar que estoy en esa iglesia evangélica para tratar de ganar a cuantos yo pueda a mi postura. Y claro, cuando al final se dio cuenta que no le estaban aceptando, él renuncia y escribe un blog denigrando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Aquí está el peligro del cristianismo progresista. Se mete como un virus. ¿Qué hace un virus? Toma una célula sana y la cambia en una célula peligrosa. La iglesia evangélica, como la alianza, llena por lo general de células sanas, creyentes sanos. Y Alejandro Rivas llega como un virus y trata de contagiar a todas las células que él pueda. Y uno se imagina cuántas personas hayan sido muy afectadas, contagiadas con el virus del cristianismo progresista que Alejandro Rivas claramente está expresando. Por eso, aunque es cierto, en este artículo hay algunas cosas que él dice que son ciertas, por ejemplo, que nadie sabe exactamente el proceso de la inspiración bíblica. La gran mayoría de lo que él escribe aquí es altamente nocivo para una fe evangélica. Él dice que él está peleando contra el fundamentalismo y él quiere presentarse como un evangélico, pero aún ahí él está cambiando, distorsionando las palabras, porque realmente él está atacando a los verdaderos evangélicos. Y él quiere presentarse como evangélico siendo un cristiano progresista. Doble discurso. Y si los creyentes no estamos alerta a esta clase de escrito, constituye un grave peligro para la iglesia cristiana. Lo que permite un virus afectar un organismo es cuando las células sanas no reconocen que es un virus y se dejan infectar. Lamentablemente, hay mucho de eso ocurriendo en las iglesias evangélicas de América Latina. Y hay que orar que Dios guarde a su pueblo. Y hay que estudiar estos temas. Y hay que alertar a otros, circular la información para que cuanta gente pueda escuchar y analizar bien estas ponencias. La iglesia necesita un antivirus contra el cristianismo progresista, porque si no, la infección puede extenderse y dañar la iglesia como el COVID dañó a tanta gente. Vamos a orar.
Padre amado, gracias por ese tiempo con tus siervos de poder conversar estos temas. Quiero pedir, Padre, que tú les des buen criterio, la inteligencia para discernir el peligro de lo que Alejandro Rivas dice y muchos como él. Ayúdanos, Señor, a preparar a la iglesia para enfrentar este virus espiritual. Guárdanos por tu espíritu. Protégenos por la verdad. Guíanos a toda la verdad, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Hasta una próxima oportunidad.